Muy buenos días, tengan todas y todos. Es un gusto estar para mí el día de hoy presentando este tema que honestamente pues es bastante interesante, es muy relevante para lo que nos compete el día de hoy, sobre todo tratando de focalizarlo en la conclusión de la importancia que genera la fiscalización y sobre todo el beneficio que se genera hacia los ciudadanos, hacia la sociedad en su conjunto. El tema de la fiscalización o la materia de fiscalización y además el control interno gubernamental. Es importantísimo pues comprenderlo desde un tema conceptual, que es lo que vamos a hacer pues el día de hoy, y vamos a tratar de aterrizarlo sobre algunos ejemplos prácticos para tratar de bajarlo pues en términos de gobierno. Pero es importante resaltar que para poder implementar un sistema de control interno, existe una serie de metodologías o normativas o un marco regulatorio integrado en el marco integrado de control interno, valga la redundancia, que es trazado directamente del COSO. ¿Qué es COSO? Ahorita vamos a revisar directamente pues estos conceptos, pero es importante que comprendamos que el origen de la implementación de este marco integrado de control interno deviene de las crisis económicas que se han generado y que han impactado directamente al sector privado. Entonces vamos a rescatar estas conceptualizaciones para tratar de trazarlas y bajarlas en el sector público, que es lo que se hizo o lo que se implementó pues en el 2014 con la emisión del marco integrado de control interno aplicable pues para el sector público. Entonces, sin más, voy a empezar a dar inicio a la sesión. Los objetivos que vamos a, como ya se los antecedía, los objetivos que vamos a tratar de trazar para esta sesión va a ser, primero, conocer los antecedentes de control interno, incluyendo, o sea, regresándonos un poquitito a las bases administrativas para comprender la lógica de lo que estamos tratando de aterrizar. Conocer la estructura del marco integrado de control interno que fue emitido por la Auditoría Superior de la Federación en concatenación con la Secretaría de la Función Pública en el año 2014. Ahorita lo vamos a volver a reiterar. Y finalmente, pero pues digamos que va a ser sustantivamente lo más interesante, lo más importante de la sesión, vamos a hacer un recorrido por las ideas centrales de los distintos componentes y principios de los que habla este marco integrado de control interno. Primero, el tema de la corrupción. Este fantasma, esta palabra que viene persiguiendo al sector público, la percepción que existe pues generalizada de que el gobierno y en el gobierno se da pues actos irregulares, actos de corrupción, incluso ha escalado pues a niveles sistémicos, federales, nacionales, con la implementación de sistemas nacionales anticorrupción, sistemas estatales nacionales de fiscalización, en el amparo de tratar de generar las medidas de control gubernamental suficientes para empezar a desaparecer este fantasma de corrupción que existe dentro de las entidades públicas y en la percepción de la ciudadanía. Al mismo tiempo, este fantasma, pues, digamos que no es un hecho aislado que suceda únicamente en el gobierno esta percepción, sino que también fue de interés para el sector privado, nada más que ellos lo trazan, o sea, en el sector privado no se traza en términos de corrupción o de actos de corrupción o en términos de actividades irregulares, sino ellos lo trazan directamente como fraude, el fraude corporativo que puede suceder dentro de cualquier empresa o organización. Y como les comentaba, pues este fantasma del fraude también ha perseguido y ha acechado los objetivos institucionales de las entidades privadas, pues desde el año, por lo menos desde el año 1885. Digo, pues porque antes no se documentaba, pues, pero yo creo que esto ha sido pues generalizado, se ha venido presentando pues desde toda la vida. También en el sector privado, como les digo, este fantasma acecha y empieza a generar inestabilidad macroeconómica, que es lo que tratan de regular o de perseguir distintas organizaciones como la organización, como la OCDE, que trata de generar condiciones para empezar a gestionar un desarrollo sostenible, un desarrollo económico sostenible a nivel mundial. Entonces, para ello es importantísimo que las organizaciones, las empresas, las entidades tengan las medidas de control suficientes que generen esta mitigación de los riesgos y el impacto que puede generar el fraude corporativo a nivel macroeconómico. Entonces, pues también titulares en los distintos periódicos o medios de comunicación referidos a que México es el segundo lugar en fraudes en empresas, que aumenta el 22% de fraudes de pérdida en las empresas o que por la crisis va a aumentar el fraude empresarial. Por supuesto que sí, las crisis son
la oportunidad o la ventana perfecta para que aquellas organizaciones que no están blindadas, que no están preparadas para hacer frente a dicha crisis, a dichos cambios, se rompe la ventana, se abre la ventana, ahorita vamos a comentar un poquito más de eso, para que sucedan actos irregulares o actos de corrupción o se presente pues el fraude dentro de las empresas. Entonces, estamos hablando de actos irregulares, corrupción, fraudes. Vamos a tratar de, insisto, trazarlo o bajarlo en un ejemplo muy claro en el sector privado. Uno de los escándalos financieros más importantes y de hecho de los más interesantes que son caso de estudio sí o sí en materias administrativas es el caso de Enron. Enron fue una empresa fundada en el año de 1985 que se creó por la fusión de dos empresas de gas o energéticas pues en Estados Unidos, en Texas. Se fusionó Houston Natural Gas e Internort. Eh, Kenneth Lay, la persona que vemos al fondo en la fotografía, él fue o era, sí, fue porque ya está fallecido, ya ha fallecido, fue el presidente de una de estas dos empresas y al momento de fusionarse, pues tomó la vanguardia, tomó la presidencia de la empresa nueva que se creó que fue Enron. Aquí la particularidad a considerar pues en Enron es que Kenneth Lay estaba muy bien sustentado pues o tenía muy buenos palancas, como se dice coloquialmente, con el gobierno, porque el ex vicepresidente George Bush y su hijo, George Bush hijo, que también fue presidente de Estados Unidos, tenían una relación pues de familia muy cercana con la familia de Kenneth Lay, o sea, prácticamente digamos que eran hermanos. Entonces, bajo el amparo de estas conexiones que tenía pues con el gobierno, de estas palancas que tenía con el gobierno, utilizó o movió sus influencias para tratar de materializar conflictos de interés, que también fue un tema que vimos en esta serie de reuniones al inicio. Materializó una serie de conflictos de interés para obtener el permiso de los reguladores en Estados Unidos para crear un subjetivo sistema de valoración de inversiones. Es decir, como eran los productos, ellos emitían ese único producto financiero en el mercado bursátil, entonces tenían el visto bueno de los reguladores para que le pusieran el precio que quisieran. Entonces podían inventarse el precio que ellos estimaran y al final, pues como ellos eran los únicos en el mercado produciendo o entregando o emitiendo este tipo de productos financieros, pues el rendimiento, las inversiones eran enteramente para ellos. Evitaban también las revisiones de los reguladores, encubridos pues más bien por sus auditores externos y evitaban la legislación en la materia. En el momento en el que el Senado de Estados Unidos trataba de emprender algún esfuerzo para regular un poco más el sector energético en Estados Unidos, ellos luego, o sea, Enron a través de su círculo de influencia, metía la mano para frenar estas regulaciones y entonces que no se procesaran pues a materia de ley. Generaban apagones deliberados en el estado de California para encarecer las acciones de la empresa. Y con todo esto, pues, obviamente, también tenían un sistema subjetivísimo de contabilidad o de información financiera para poder ocultar todas estas actividades ilícitas o operaciones irregulares a los ojos de los inversionistas. Entonces, los inversionistas de Enron no tenían ni idea de lo que estaba sucediendo porque Kenneth Lay, junto con su presidente, que ahorita se me fue el nombre, pero es la persona que tenemos a la derecha, eh, ellos manipulaban la información y la información financiera principalmente, pero la información en general, para hacer y aparentar que Enron iba creciendo como la espuma, cuando en realidad lo que estaban haciendo era manipular la información, mover sus influencias para incrementar el valor de sus acciones, esconder las deudas que tenían en filiales en las Islas Caimán. Entonces todo era fantasma, todo era ficticio, pero ante los ojos de los inversionistas y ante los ojos del público en general, pues Enron era uno de los grandes cisnes empresariales en aquel momento. Manipulaban también, bueno, creaban esto se transmitió sí, se transmitió directamente a los empleados de la empresa, porque dentro de Enron se vivía una serie de políticas darwinistas. ¿A qué se le denomina? Que ahí solamente sobrevivía el más fuerte. Comentaban pues en este documental que les pongo a disposición, se los recomiendo, la verdad es que está bastante interesante como análisis, como caso de estudio. En Enron imperaban políticas darwinistas en el sentido de que los propios empleados
evaluaban y como a la usanza, permítanme utilizar este concepto pues muy vago, pero como se hacía en Big Brother, nominaban al empleado más débil, vamos a denominarlo así. Entonces, aquel empleado que no llegaba a las metas que tenía programadas, aquel empleado que no entregaba el 100 y un poco más, eran los empleados que eran nominados a ser despedidos y eso se hacía mes con mes, mes con mes. Entonces, imperaba una cultura organizacional interna de miedo, porque pues obviamente no podían darse el lujo los empleados de salir de una de las empresas más importantes del mundo en aquel momento por la política de recursos humanos que imperaba al interior de la empresa. Entonces, se fijan, pues hay una serie de presiones, además de que Kenneth Lay pues tenía la presión, o el presidente de la empresa, el principal accionista de la empresa, tenía esta presión de seguir manteniendo a Enron ante los ojos de los inversionistas como la empresa más importante del mundo en aquel momento. Entonces, se fijan, existía una serie de presiones tanto sobre los empleados como sobre los accionistas, sobre el accionista, sobre Kenneth Lay, que generaban que se estuviera manipulando la información que se presentaba al resto de los inversionistas y al público en general. Entonces, esto lo podemos comprender a través de esta metodología que honestamente ya está un poquito viejita, pero pues la vamos a traer para tratar de conceptualizar cómo se genera el fraude. Ustedes recordarán que en clases, pues en nuestra preparatoria o en la universidad, dependiendo pues del enfoque que hayamos tomado, nos explicaban que existía un triángulo del fuego. ¿Se acuerdan? Que se necesitaban la combinación de los tres elementos, que era el combustible, el comburente y el oxígeno, para que se pudiera presentar un fuego. De hecho, en nuestros laboratorios de física, sí, nos hacían o planteamos el experimento, el clásico experimento en donde prendíamos una velita, le poníamos encima un vaso y al momento que observábamos que el oxígeno se acababa, pues entonces el fuego se extinguía. Esta misma parábola, paradoja o este mismo ejemplo lo quiero traer a la mesa con el triángulo del fraude. Funciona de la misma forma. Imaginemos que el fuego es el fraude y lo que nos señala este marco o esta metodología es que se explica pues sociológicamente, perdón, que se tienen que dar estos tres elementos en combinación para que se pueda presentar un fraude dentro de las organizaciones. La primera es la oportunidad. Bueno, sí, la oportunidad, que justamente es lo que estábamos hablando hace un momento. Cuando la ventana está rota, este, cuando la ventana está rota, aquí está, oportunidad. Está abierta la oportunidad para cometer el fraude. Digamos, no tenemos los controles suficientes, no hemos blindado de manera suficiente las actividades o la serie de procesos y por ende existe una oportunidad para que se pueda presentar el fraude. Imaginemos pues que dejamos la puerta o la ventana de nuestro automóvil abierto. Ese es precisamente lo que se denomina el efecto de la ventana rota. La ventana está abierta y está la posibilidad abierta de que se pueda presentar el fraude, cosa que no sucedería si hubiéramos cerrado adecuadamente la ventana del automóvil y pues, hubiéramos puesto la alarma. El segundo de los temas importantísimos es la actitud, y yo creo que uno de los más relevantes. La actitud hacia el fraude, la actitud hacia cometer actos de corrupción o actos ilícitos o actos irregulares. Un estudio, como les digo, de 1993, pero yo creo que es aplicable completamente al día de hoy, señala que haciendo una encuesta general, preguntándoles, si tuvieras la oportunidad de cometer fraude o de cometer un acto ilícito, ¿lo harías o no lo harías? Entonces, en ese tenor, todos los encuestados, y la tendencia pues fue bastante interesante, el 20% de ellos, en términos generales, señalaron que siempre serían honestos, que serían incorruptibles, que a pesar de que la ventana del automóvil estuviera abierta y que hubiera un fajo de dinero ahí, no lo tomarían. El otro 20% de ellos señalaba que, pues sí, definitivamente, pues la vida me ha tratado mal, vamos a ponerlo así, y por supuesto que si la oportunidad está abierta y la ventana del automóvil está abierta y hay un fajo de dólares ahí, por supuesto que meto la mano y obtengo el dinero. El 60%, y esto es lo más interesante de este estudio, el 60% de los encuestados señalaron que dependería de la situación. Es decir, pues mira, si no hay cámaras, si nadie me está observando y si nadie se diera cuenta de que voy a tomar ese dinero, pues probablemente lo haría. A eso se refieren. Este 60% se queda en indefinición y dicen,
pues depende muchísimo del contexto, de las situaciones, de si la ventana está abierta o no, de la situación que se esté presentando. Entonces, el segundo de los elementos es esta actitud. ¿Cómo las organizaciones, cómo las entidades públicas pueden tratar de abatir la actitud hacia el fraude, hacia los actos ilícitos? Ahorita lo vamos a comentar. El tercero de los elementos es la motivación. La motivación se va generando por estas presiones, tanto internas a la entidad pública como externas, que obligan a nuestros servidores públicos a cometer este tipo de actos. Un ejemplo claro. Bueno, entonces comentábamos que la motivación son estas presiones tanto internas como externas que van orillando a los servidores públicos a cometer el fraude. Vamos a utilizar el ejemplo de Enron para poderlo materializar bajo pues, ejemplos prácticos. Lo que sucedía con Kenneth Lay, o el principal accionista de Enron, era justamente esta presión del status quo, de señalar, de salir y de decir que la empresa seguía funcionando, que era una de las mejores y que seguían creciendo a los niveles que se estaba pactando, niveles irreales completamente, crecimientos de 200, 300% versus 5 años en comparación, pero la información financiera y los estados financieros efectivamente estaban materializando, se estaba presentando ese crecimiento increíble y realista. Entonces, el hecho de no quedar mal, de asumir que se estaban cumpliendo las metas, los objetivos, a pesar de que eran irreales, era lo que estaba orillando esta presión que se estaba generando sobre Kenneth Lay para tratar, o más bien para incentivaba pues esta serie de actos o actividades ilícitas. Con los empleados, por ejemplo, las presiones respecto de estas políticas darwinistas que estábamos hablando, pues estaban orillando al empleado pues a cometer actos ilícitos para tratar de llegar a las metas y a los objetivos irrealistas que se le estaban planteando. Metas exageradas, pero si no se cumplían esas metas, pues te iban a correr de la empresa. Entonces, esta presión, el hecho de que no se podían dar el lujo de salir despedidos de una de las empresas más importantes del mundo, pues generaba dentro de los empleados el hecho de orientarse hacia cometer actos irregulares para conseguir los objetivos que se tenían planteados. Entonces, recapitulando, son estos tres elementos los que permiten que se generen actos de corrupción, actos ilícitos o fraude o actividades irregulares dentro de las entidades tanto públicas como privadas. Ahora, ¿cómo podemos nosotros entonces mitigar o hacer frente a estos tres elementos, igual que en nuestro experimento de física, eliminar uno de estos elementos o componentes para que el fraude no se presente dentro de las organizaciones, dentro de las entidades públicas? Precisamente nos lo da nuestro proceso administrativo claramente dentro de la etapa del control, que es la última de ellas. Si nos remontamos pues a las bases de la administración, eh, recordaremos que las etapas para generar un proceso de administración, cualquiera que este sea administración privada o pública, lo podemos gestionar a través de la previsión, la planeación, la organización, la dirección y el control. El control que se ejerce sobre la determinación de las actividades o el flujo de las operaciones o el cumplimiento de los objetivos que se está trazando, eso nos permite a nosotros pues, tener la pauta y la seguridad razonable de que se van a conseguir los objetivos. Por definición, pues literal o de literatura, nos dice que el control en el proceso administrativo es la etapa que permite a las organizaciones poder mejorar y rectificar. Regresábamos pues a la definición de control, que señalábamos que el control permite mejorar y rectificar aquellas cosas que están saliendo no de la forma óptima o que no se han conseguido como nosotros esperábamos, de acuerdo a la expectativa, ya sea pues de las metas, de los programas, de los planes que teníamos trazados. No estamos cumpliendo con estos cumplimientos de objetivos. Aquí es en la etapa de control en la cual nos podemos dar a la idea o a la pauta o a la acción de poder mejorar y corregir aquellas cosas que se identificaron dentro del proceso. Regresándonos a conceptos administrativos, podemos nosotros definir o separar el control en dos vertientes, el control administrativo y el control financiero. El control administrativo enteramente está enfocado pues en la serie de procesos, actividades para poder tomar decisiones adecuadas en la organización en cumplimiento de los objetivos y las metas que tenemos trazadas.
Nos permite pues también asegurar la observancia de las políticas que se han implementado dentro de la empresa o dentro de la institución, dentro de la entidad pública, para conseguir los objetivos que tenemos planteados. Podemos nosotros generar controles en la operación directamente, es decir, en los procesos, en las actividades regulares, en las actividades que tenemos nosotros como entidades públicas mandatadas. Poniendo un ejemplo, en los municipios o las administraciones municipales, pues la entrega de los servicios públicos que se requiere y que mandata la propia Constitución, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues ese es nuestro deber ser, es nuestro mandato. Entonces, dentro de las operaciones regulares en la provisión de estos servicios públicos, podemos implementar actividades de control que nos aseguren cumplir con los objetivos y las metas que tenemos trazadas. De organización, también actividades que permitan organizar adecuadamente a la plantilla para poder conseguir estos objetivos, estas metas y las expectativas que tenemos pues, trazadas directamente. Ahora, el control también puede ser financiero, es el segundo de los aspectos. El control financiero nos permite asegurar que la información, principalmente la información financiera, está presentada, se está revelando de forma adecuada, de forma correcta, para la toma de decisiones adecuada. Entonces, podemos nosotros trazar una serie de actividades de control o de controles dentro de nuestra operación, dentro de la gestión administrativa, pero también dentro de la gestión financiera, para poder cumplir los objetivos. Entonces, aquí va uno de los primeros paradigmas que vamos a romper. Es un error creer que únicamente el control es enteramente sobre la gestión, la eficiencia y la eficacia de los recursos públicos. Por supuesto que es uno de los más importantes, desde luego que es uno de los más importantes. El contador Edgar Vázquez, colaborador también de ASEC, señala que el presupuesto es ese pacto que tenemos con la sociedad. Entonces, precisamente, al momento de que nosotros cumplimos o damos cabida pues al cumplimiento de las expectativas que se tienen trazadas dentro de los presupuestos, los planes, los programas, pues conseguimos cumplir con esta misión, estas expectativas, este pacto que tenemos con la sociedad como entidades públicas. Pero para poder conseguir también que se materialice este pacto, como ya lo señalábamos, el cumplimiento de las metas y los objetivos no nada más queda enteramente a responsabilidad de los controles financieros que podamos implementar dentro de nuestro sistema de información financiera, valga la redundancia, sino también dentro de la gestión administrativa. Todo esto tiene cabida o todo esto cabe dentro de un sistema de control interno gubernamental. Ahora, ¿qué es el control interno? Entonces, ¿cómo podemos definir el control interno con base en lo que ya hemos comentado? Me voy a traer la literalidad del concepto que nos vierte nuestro marco integrado de control interno aplicable a las administraciones y al sector público. Dice que el control interno es el proceso llevado a cabo por el órgano de gobierno, el titular, la administración y los demás servidores públicos de una institución, diseñado con el objeto de proporcionar un grado de seguridad razonable en cuanto a la consecución de los objetivos institucionales, así como para prevenir la corrupción relacionados con las operaciones de información, operación y cumplimiento. Entonces, fíjense cómo todo lo que acabamos de abreviar hace unos momentos se vierte y termina asentándose en esta definición, muy clara, muy concisa. Todos somos responsables de asegurar razonablemente el cumplimiento de los objetivos que tenemos trazados, los objetivos institucionales que tenemos, y además prevenir la corrupción a través de la serie de actividades de control que estamos implementando. Así de sencillo. ¿Qué tipos de objetivos vamos a tratar de perseguir o qué tipos de objetivos tiene nuestra entidad pública? Los podemos clasificar, de acuerdo al marco integrado de control interno, en objetivos de operación, objetivos de información y objetivos de cumplimiento. Cualquiera de los objetivos que tengamos planteados en nuestro plan estratégico, en nuestro plan anual de operación, nuestro programa anual de operación, lo podemos nosotros trazar o clasificar en cualquiera de estas tres vertientes. Al final del día, el control interno nos va a permitir asegurar razonablemente cualquiera de estos tres objetivos. Entonces, regresándonos un poquito nuevamente a la base, en el sector privado, los modelos, una vez que sucedieron pues esta serie de escándalos financieros que al día de hoy pues se siguen presentando, y ahorita les voy a comentar qué es lo que se está haciendo en tema de marco metodológico de control interno, cómo está evolucionando. Pero bueno,
preocupados pues las distintas organizaciones por el hecho de que el impacto que genera el fraude corporativo dentro de las empresas pues termina afectando los bolsillos de absolutamente todos, incluyendo a los gobiernos, incluyendo a los ciudadanos, a los proveedores y a la cadena de producción a nivel, hablando en términos macro. Lo que tratan de hacer es prevenir y mitigar el fraude empresarial, el fraude corporativo, para que no cree estas burbujas de crisis que suceden a nivel internacional. Entonces se dieron a la tarea, o sea, se han hecho varios esfuerzos desde 1949, en el cual se hizo por primera vez la definición de control interno. En 1971 la INTOSAI define control interno, perdón, directamente dentro de bajo el patrocinio de la ONU. Entonces se hace la primera definición como comprendida pues de control interno en este compendio. Uno de los pasos más importantes que se dio en materia de control interno fue la Treadway Commission. Esta comisión interinstitucional que se dio en Estados Unidos en 1985 se generó después de una serie de escándalos financieros que se dieron principalmente enmarcados o generados o antecedidos por el escándalo financiero o el escándalo que se dio con el presidente Nixon. Entonces el Senado de Estados Unidos se dio a la tarea de juntar principalmente el senador Treadway, por eso se le llama la comisión Treadway. El senador Treadway se dio la tarea de juntar o de reunir a varios interlocutores importantes en materia de contabilidad, de información financiera, de auditoría, relevantes pues instituciones dentro de Estados Unidos, los reunió y les dijo, a ver señores, vamos a darnos a la tarea de crear un marco que permita a las organizaciones tener un control interno adecuado que permita mitigar de forma oportuna las actividades irregulares o el riesgo de fraude. Entonces, se reunieron y crearon este marco COSO. El modelo de control interno de Estados Unidos, creado, como les digo, por este Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission, que significa el Comité de Organizaciones Patrocinadoras de la Comisión Treadway, es decir, el club de Toby del senador Treadway, ese es más o menos lo que quiere señalar, se reunieron estas organizaciones y hicieron la esquematización de un marco metodológico que pudieran implementarse en cualquier tipo de organización para tratar de disminuir el impacto de los riesgos que se puedan generar de fraude o cualquier otro tipo de riesgo que atente en contra del cumplimiento de los objetivos de la organización. Algunas de las organizaciones, o más bien la serie de organizaciones que se reunieron fue la Asociación Americana de Contabilidad, el Instituto Americano de Contadores Públicos, la Asociación Internacional de Institutos de Ejecutivos Financieros, el Instituto de Auditores Internos y el Instituto de Contadores Gerenciales. Ellos se dieron a la tarea de desarrollar este marco metodológico que fue evolucionando a través de todos estos años, desde la implementación del primer marco metodológico, el Marco Integrado de Control Interno, COSO 1, como se le denominó, en 1992. Después, en el 2004, se creó el COSO 2, basado un poquito más en la gestión de riesgos empresariales. COSO 3, que es el modelo que impera completamente a nivel internacional en cualquier organización, incluyendo México, en las entidades públicas, ahorita se los compartimos porque fue generado en el 2003 y actualmente también existe un módulo adicional de gestión de riesgos empresariales creado en el 2017 que se llama ERM, COSO ERM o COSO 4. Entonces, como ya lo señalábamos, en el marco o en el seno del Sistema Nacional Anticorrupción, como les digo, pues se ha identificado esta necesidad a nivel sistémico de tratar de prevenir y de corregir los actos de corrupción que se puedan presentar dentro de las entidades públicas o en el sector público. Entonces, la Auditoría Superior de la Federación, en concatenación con la Secretaría de la Función Pública, determinaron en el 2014 tomar el marco integrado de control interno de COSO del año 2013 y adaptarlo para que fuera aplicable a la administración pública o a las entidades públicas a partir del 2014. Este marco integrado de control interno también, como la serie de normativa que presentó ayer el contador Víctor Padilla, fueron generadas en todo este arranque del Sistema Nacional Anticorrupción y fue emitido e implementado a partir del año 2014. Ok. ¿Cómo está compuesto este marco metodológico? Este marco nos permite, como imagínense, pues la palabra marco es simplemente un cuadrito sobre el cual nos marca directrices o pautas que tenemos que seguir para asegurar razonablemente el cumplimiento
de los objetivos de la institución, de los objetivos institucionales. Este marco metodológico queda vertido a través, o queda desdoblado a través de 5 componentes e integrado por 17 principios y una serie de puntos de interés que se tienen que cumplir como directrices para que podamos asegurar que tenemos implementado un sistema de control interno adecuado que nos va a ayudar a conseguir los objetivos. ¿En qué consisten estos 5 componentes? El primero de ellos es el ambiente de control. Entonces, está ejemplificado y seguramente lo han visto ustedes en una especie de cubo. Este cubo establece de forma lógica de arriba hacia abajo los pasos, como si fuera receta de cocina, imagínense ustedes, los pasos o la serie de componentes que se tienen que implementar dentro de las instituciones públicas para asegurar un control interno adecuado. Lo primero que tenemos que hacer es generar un ambiente de control. Como ya lo veíamos en el triángulo del fraude, una de las principales o uno de los elementos que generan estos actos irregulares es esta actitud, el cómo el colaborador pues pues depende de la situación o cualquier pues persona, depende de la situación, pues está dispuesta o no a ejecutar o a cometer actos de corrupción o actos de fraude. Entonces, lo primero que tenemos que hacer como instituciones públicas es tratar de mitigar ese riesgo a través de la implementación de un cambio de cultura organizacional, a través de generar un ambiente de control lo suficientemente robusto y adecuado para que ya le pongamos el primero de los frentes a la corrupción dentro de las instituciones públicas. Generar este cambio, esta cultura organizacional de control que nos ayude a prevenir actos de corrupción. El segundo de los elementos, una vez que ya tenemos implementado esta cultura organizacional institucional que nos va a ayudar a prevenir y corregir en su caso actividades irregulares, lo que tenemos que hacer ahora es una administración de riesgos. Tenemos que administrar los riesgos que se van presentando dentro de las actividades. Para esto vamos a implementar también actividades de control, que es enteramente el sustento del por qué estamos generando esto, plantear actividades de control que nos ayuden a disminuir el impacto de los riesgos. Después vamos a informar y a comunicar. Es vital que la información financiera y no financiera fluya de adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro, en las entidades públicas para poder conseguir los objetivos y también poder asegurar el cumplimiento de los componentes del sistema de control interno. Y finalmente, y yo creo que esto es pues de las más importantes en materia de control interno, la supervisión. Dicen por ahí, orden dada y no ejecutada o no supervisada, pues no sirve para nada. Entonces, la supervisión, el componente de supervisión, asegurar que lo que tenemos, lo que hemos analizado y las actividades de control que hemos propuesto están presentes y están funcionando, son funcionales, y en su caso, en caso de que identifiquemos que no está siendo funcional, entonces proponer actividades para corregirlas de forma inmediata dependiendo del impacto que tenga. Entonces, esta es la serie lógica de actividades o de componentes, vamos a decirlo así, que trata de implementar un sistema de control interno basado en el marco integrado de control. Como ya lo veíamos, esto nos va a ayudar a conseguir nuestros objetivos de operación, nuestros objetivos de información y nuestros objetivos de cumplimiento. Y aquí vamos a romper el segundo de los paradigmas, estimada audiencia. El segundo de los paradigmas es que el control interno es únicamente responsabilidad de los órganos internos de control. Error. Desde la definición de control interno, estábamos viendo que dice que es un proceso que se ejecuta por el órgano de control, el órgano de gobierno, los titulares de las instituciones o las entidades públicas, la administración, entendida la administración, y así lo define el marco integrado de control interno, como los mandos medios y altos que gerencian las actividades operativas dentro de las entidades públicas, y el resto de los servidores públicos que generan o ejecutan sus actividades en amparo de la consecución de los objetivos trazados para la entidad pública. ¿Qué significa? Que el control interno es responsabilidad absolutamente de todos, no es únicamente responsabilidad del órgano interno de control. Ese es un error y ahorita vamos a ver otro marco metodológico que nos va a permitir caer en cuenta de que principalmente el control interno vive dentro de las operaciones de la entidad pública y no dentro de la regulación que puede generar los órganos internos de control o reguladores externos como las auditorías o las entidades de fiscalización superior. Ahora, como ya lo señalábamos, pues este marco metodológico se compone de tiene 5 componentes que se desdoblan en 17 principios, mismos que vamos a estar revisando de forma general.
El primero de ellos, y yo creo que es sustantivo que comprendamos el tema del cambio de cultura organizacional. El ambiente de control, el primer componente, nos va a ayudar a través de la implementación de sus principios a cambiar la cultura de la organización en las entidades públicas para tratar de generar un suelo fértil sobre el cual podamos construir actividades de control que nos ayuden a prevenir el riesgo de fraude o el riesgo de actividades de corrupción. Eh, Principalmente este componente se ciñe a través de normas, procesos y estructuras que nos van a permitir salvaguardar pues el cumplimiento de los objetivos y asegurar las responsabilidades necesarias para el cumplimiento de estos. Vamos a recorrer los principios, los principales principios relacionados con ambiente de control. El primero de ellos dice que tanto el órgano de gobierno de la entidad pública como el titular o el titular en su caso, porque hay entidades públicas que no tienen como tal un órgano de gobierno, sino que la responsabilidad de la ejecución de las actividades o la operación o la titularidad pues de la entidad pública recae sobre únicamente una persona. Entonces, el órgano de gobierno o el titular de la institución, así como la administración, necesitan mostrar una actitud de respaldo y compromiso con la integridad, los valores éticos y las normas de conducta. Liderar con el ejemplo. Esto, y se fijan, es el primero de los puntos. Si tronamos en este primer principio, ya estamos tronados en el sistema de control interno. Necesitamos asegurar que nuestro presidente, que el titular, que los órganos de gobierno tienen este respaldo, este compromiso de hacer frente a las distintas actividades, asegurando el cumplimiento de los valores éticos, las normas de conducta que señalan pues, los distintos elementos o compendios, así como el tema de la integridad, el compromiso con la integridad, ser íntegros, pero empezar desde el ejemplo. Entonces, cuando el titular del Ejecutivo Federal señala que él siendo incorruptible y estando al frente de la entidad federal va a empezar a generar un cambio, tiene razón. Es el primero de los componentes, es el primero de los principios y el primer paso que se tiene que dar para tratar de implementar un sistema de control interno adecuado, mostrar esta actitud de respaldo. El segundo es que el órgano de gobierno es responsable de vigilar el funcionamiento del control interno. Como ya lo señalábamos, no nada más es importante el marcar el ejemplo, el dejar la pauta, sino darle seguimiento al órgano, al funcionamiento del control interno. Entonces, retomando el ejemplo, sí es importante que tengamos este respaldo con los valores éticos o la integridad, pero no es suficiente. No es únicamente lo que se requiere. De hecho, es uno de los 17 principios que se requieren para poder implementar un sistema de control interno que nos ayude a mitigar los riesgos de corrupción. El tercero es contar con una estructura organizacional que permita asignar responsabilidades y delegar la autoridad para alcanzar los objetivos institucionales. El cuarto habla de contratar, capacitar y retener profesionales competentes. Y el quinto habla de evaluar el desempeño del control interno de la institución. Primero, ¿cómo vamos a asegurar, retomando este tema, cómo vamos a hacer que las organizaciones o las instituciones públicas se comprometan con la integridad y los valores en todos los niveles? Lo primero es establecer, como ya lo señalábamos, el tono de mando a través de directrices y acciones de comportamiento, es decir, ser incorruptible como titular, como órgano de gobierno y transmitirlo, que se viva, que desde yo voy a poner el ejemplo, yo voy a hacer que las cosas se hagan bien y como dice pues el titular del Ejecutivo, completamente incorruptible desde la titularidad. Pero como ya lo señalaba, ese es el primer paso, pero falta muchísimo, muchísimo para seguir construyendo un sistema de control interno adecuado en el entorno gubernamental. Se necesitan establecer expectativas de comportamiento a través de normas de conducta. Necesitamos como instituciones públicas contar con un código de conducta, con un código de ética y que ese código de ética se transmita, se viva, se ilustre, se capacite sobre estos temas directamente dentro de la organización. Evaluar el comportamiento de estas normas de conducta, que existan comités interdisciplinarios o interinstitucionales que evalúen el comportamiento íntegro de los servidores públicos y que se aborde cualquier desviación sobre los estándares de conducta de forma oportuna, que en cuanto se identifiquen, se pongan a trabajar los mecanismos necesarios para tratar de mitigar o abatir los riesgos. ¿Cómo podemos asegurar que este primer componente está imperando? A través del establecimiento de una misión y una visión y unos valores, desde la filosofía organizacional. Necesitamos tener
como ya lo señalaba, el primero de los pasos es cambiar la cultura organizacional y para esto necesitamos empezar o arrancar desde la filosofía de la organización, definir claramente nuestra visión, hacia dónde vamos, cuál es el rumbo que queremos tomar como entidad pública, cuáles son las metas que nos hemos trazado y los valores que van a permitir cumplir con estos objetivos. Entonces, con esto tratamos de mitigar el impacto que pueda generarse sobre la actitud hacia cometer actos irregulares. El establecimiento de normas y conductas, como ya lo señalaba, demostrando compromiso con los valores éticos, declarando o haciendo una declaración de ética e integridad como elemento o mecanismo que se refrende por todos los servidores públicos de que estamos cumpliendo con los propósitos y los objetivos y las conductas y los valores éticos que se señalan en los códigos. Hacerle comprender a todas nuestras partes interesadas o grupos de interés que tenemos estos preceptos éticos, es decir, en las licitaciones, hacerle de conocimiento a todos nuestros proveedores o a los invitados que tenemos un código de ética y que este código de ética se tiene que respetar, por ende, somos incorruptibles. No vamos a permitir que se transite hacia actividades irregulares o actos de corrupción. Y esto tiene que ser evaluado. La administración pública, las administraciones dentro de las entidades públicas y los órganos de gobierno, los órganos de gobierno o los órganos de control necesitan supervisar y darle seguimiento a que estas actividades estén permeando y estén materializables dentro de las instituciones públicas. Capacitación. Este es uno de los temas fundamentales para crear una cultura, un cambio de cultura organizacional, que los servidores públicos estén capacitados, sobre todo hablando pues en temas de integridad, valores y normas de conducta, que todo mundo sepa cómo actuar cuando se le presente un acto de corrupción y que existan buzones, por ejemplo, de denuncias anónimas que permitan escalarse pues, a la alta dirección, es decir, a los titulares, a los órganos de gobierno, sobre actividades que se presenten o que se estimen irregulares. Ahora, también veíamos que para hacer este cambio transformacional sobre la cultura organizacional de la entidad pública necesitamos asegurar la supervisión y el desarrollo del rendimiento de los controles internos que se han implementado. Y esto comienza pues desde la titularidad, desde los órganos, desde el órgano de gobierno. Entonces, el órgano de gobierno y el titular establecen las responsabilidades de supervisión de control interno. Hay que asignar funcionarios responsables de estar vigilando constantemente que los controles que se han implementado dentro de los distintos procesos institucionales se estén llevando a cabo de acuerdo a los estándares que están establecidos, que se aplican, que se definen, que se mantienen y que se evalúen periódicamente las habilidades y los conocimientos de sus miembros. Esto es un tema importantísimo, relevante, lo señala el propio marco integrado de control interno. Dice que los miembros de los órganos de gobierno necesitan ser personas periciosas, capaces y con las competencias y habilidades suficientes para asumir las responsabilidades que se les están asignando. Entonces, no cualquier persona puede ser puede ser titular o miembro de un órgano de gobierno. Y esto no me lo estoy inventando yo, si quieren pueden leer directamente el marco normativo, pero esto tiene que ser evaluado, lo que nos permite implementar pues, un sistema de control interno gubernamental, nos va a decir si efectivamente se está cumpliendo o no este parámetro. Que los miembros de los órganos de gobierno sean las personas más capaces para asumir la responsabilidad que se le está asignando, además de las actividades de control. En caso de que las disposiciones jurídicas y normativas lo permitan, y así lo señala también el marco, incorporar miembros independientes al órgano de gobierno. Este tema de la independencia es uno de los temas más importantes en el sector privado. En los consejos de administración de las empresas se suben a este consejo de administración que se encarga de hacer la gestión administrativa estratégica de las organizaciones, se suben consejeros independientes, personas ajenas, personas externas, que dan un punto de vista imparcial sobre la estrategia, sobre las operaciones y sobre los riesgos que se van pues evidenciando dentro del desempeño de las entidades públicas. Entonces, el propio marco integrado de control interno aplicable para la administración pública también establece que deberían, en caso de que las disposiciones jurídicas lo permitan, incorporarse a los órganos de gobierno externos, ajenos a la institución, que den un punto de vista imparcial. Esto es uno de los mecanismos más interesantes que se pueden implementar como actividades de control para hacer más eficiente el sistema de control interno. Y que el órgano de gobierno y el titular proporcionan supervisión constante al sistema de control interno. Ahora,
En el tema de las líneas de reporte, los niveles de autoridad y la responsabilidad apropiadas para la consecución de los objetivos, ¿cómo podemos asegurar esto? Pues a través del establecimiento de las estructuras organizacionales claras, que se hable, que la organización tenga asignadas responsabilidades clave y que estas responsabilidades pues vayan en alineación y en amparo del cumplimiento de los objetivos establecidos. Se tienen que generar líneas de comunicación adecuadas y se tiene que definir, asignar y limitar las facultades de responsabilidad. Ejemplo, en los procesos de adquisiciones, como ya pues seguramente lo tenemos implementado en muchas de las entidades públicas, es un error el hecho de que una sola persona haga el proceso de licitación, él mismo los evalúe, él mismo se entreviste con ellos, él mismo determine el fallo y él mismo asigne los recursos. Que una sola persona desarrolle todas estas actividades es un error, pues es importante que generemos esta segregación de funciones, que varias personas, que varios interlocutores entren dentro del proceso y que se tomen pautas, pues, para tratar de asegurar el control. Los factores claves a identificar: necesitamos un manual general de organización, digamos sugeridamente, que las entidades públicas cuenten con este manual de organización que delimite las responsabilidades que tiene cada una de las unidades administrativas, manuales de procesos y procedimientos para estandarizar la operación y saber qué es lo que se tiene que entregar y cómo se tiene que entregar, y un manual de control interno que vierta todos estos conceptos dentro de la empresa, dentro de la entidad pública. Es decir, pues que lo traduzca en términos que podamos comprender directamente dentro de la entidad pública. Ahora, ¿cómo demostramos el compromiso para atraer, desarrollar y retener a los mejores servidores públicos? Esta es otra de las actividades de control también importantísimas en amparo de cambiar, de hacer esta cultura, este cambio transformacional dentro del sector público. Necesitamos a los mejores servidores públicos, que el servicio de carrera, el servicio civil de carrera, atraiga y retenga a los mejores servidores públicos, a los más competentes, a los más capaces, a los más eficaces. Entonces, las entidades públicas, para tratar de mitigar los riesgos de corrupción, necesitan hacerse de programas institucionales que permitan atraer, retener e incentivar a los mejores servidores públicos y que se esté evaluando continuamente su desempeño. Dice el propio Marco: evaluar las competencias, crear programas que permitan atraer, capacitar, guiar y retener a los profesionales y planificar y preparar la sucesión. ¿Qué pasa si Juanito lleva muchísimos años en el área de contabilidad gubernamental y él es el que domina absolutamente todo el tema de información financiera? ¿Qué pasa si Juanito, y nadie más lo domina, nadie más conoce de cuenta pública ni cómo estructurar los distintos estados presupuestales, programáticos, analíticos que se requieren y de información financiera? Pues entonces tenemos que crear un plan de sucesión para Juanito. ¿Qué pasa o cómo vamos a hacer que otra persona tome el lugar de Juanito cuando Juanito determine irse o cuando Juanito no se encuentre con nosotros? Ese es un riesgo, que todo se concentre sobre una persona. Entonces hay que crear planes de sucesión que permitan dar continuidad a las operaciones. Finalmente, ¿cómo definimos que la responsabilidad del control interno sea tomada dentro de la operación, aplicando las responsabilidades, estableciendo los parámetros de desempeño deseados, los incentivos y las recompensas, como ya lo señalábamos? Evaluar que estos parámetros, incentivos y recompensas tengan relevancia, que sean relevantes. Es decir, que nos ayuden a incentivar a los servidores públicos al cumplimiento de los objetivos con la mayor eficiencia, efectividad y calidad posible, y también con la observancia de los principios y los valores éticos que ya comentábamos en los principios anteriores. Tener en cuenta las presiones excesivas. Eso es otro de los elementos del triángulo del fraude que estábamos comentando. Presiones que se puedan generar tanto dentro de las instituciones públicas como de fuera hacia adentro, que puedan orillar a nuestros servidores públicos a cometer actos irregulares. Entonces, estar evaluando constantemente si nuestros servidores están expuestos a presiones innecesarias, ya sea de cargas de trabajo, de actividades operativas o incluso presiones simplemente por el sistema transaccional que están desarrollando, como los procesos de licitación o adjudicaciones, que es en donde se puede presentar pues algún tipo de presión externa para generar pues actos de corrupción irregulares. Evaluar el desempeño y recompensar las medidas, evaluar el desempeño, recompensa o aplicar medidas disciplinarias a los servidores públicos.
Entonces necesitamos servidores públicos de la más alta calidad, los más eficientes, que nos ayuden a conseguir los objetivos institucionales. Todo esto, si se fijan, empieza desde la ética, los valores, la estructura y competencia del órgano de gobierno, pero también hacia los servidores públicos, su desempeño, su eficiencia, sus capacidades técnicas para poder ejecutar las operaciones. Todo este cúmulo de directrices y de ideas y de actividades de control nos van a ayudar a transformar el entorno de control o el ambiente de control para poder conseguir los objetivos planteados. Ahora, una vez que ya tenemos un ambiente de control adecuado, nos vamos a dar a la tarea de administrar los riesgos que se puedan identificar dentro de las operaciones gubernamentales. Lo primero que tenemos que hacer es definir nuestros objetivos, después identificar los riesgos de estos objetivos, considerar siempre la probabilidad de que se cometan actos irregulares o de corrupción sobre los procesos. Esto no significa que desconfiemos, sino que tengamos esta apertura a analizar si existe algún tipo de actividad, una oportunidad para cometer actividades irregulares dentro de los procesos gubernamentales, que siempre se pondere y siempre se considere y siempre se analice la posibilidad de cometer actos de fraude o actos de corrupción. Finalmente, identificar, analizar y responder a los cambios que se presentan al entorno. Ahora, hemos estado hablando de objetivos. ¿Qué son los objetivos? Pues el objetivo es esta meta, pues sí, es esta meta a la cual queremos llegar en amparo de la consecución del mandato legal que tenemos como entidades públicas. Es hacia donde queremos llegar, es una meta trazada, es un concepto que nos hemos puesto como objetivo, precisamente, para poder conseguir o materializar aquel impacto que estamos tratando de generar como entidades públicas. Todo esto queda trazado en nuestro plan estratégico, también en nuestros planes operativos anuales, y cada uno de nosotros, como servidores públicos, somos responsables de conseguir o entregar determinados objetivos o entregables o salidas para conseguir estos planes operativos. Entonces, los objetivos van en determinada dirección y el riesgo es esta eventualidad o este hecho que en caso de presentarse va a poner en contratiempos el cumplimiento de los objetivos que tenemos. Vamos a trazarlo en términos genéricos. Nosotros vamos conduciendo nuestro automóvil, vamos del punto A al punto B. Entonces, ¿qué puede suceder? La pregunta aquí es, ¿qué puede suceder en que en caso de que se materialice, no me va a permitir conseguir mi objetivo de llegar sano y salvo al punto B? Pues que se me atraviese algo, que se presente una piedra, que se frene, que se descomponga el automóvil. Es decir, pueden ser varias eventualidades que en caso de presentarse no me van a conseguir, no vamos a conseguir pues cumplir con el objetivo. Entonces, este riesgo es la eventualidad que va en contra del cumplimiento de los objetivos. El marco integrado de control interno determina que para poder identificar claramente nuestros riesgos, lo primero que tenemos que hacer es definir claramente nuestros objetivos. Si los objetivos no están claramente definidos, va a ser muy difícil que podamos identificar riesgos. Para esto podemos utilizar distintas metodologías para hacer la formulación de nuestros objetivos, de los objetivos que tienen las entidades públicas, como por ejemplo la metodología SMART. Es una metodología, es un abreviario, un acrónimo en inglés, que señala pues que los objetivos tienen que ser específicos, medibles, alcanzables, relevantes y definidos en el tiempo. Específicos para saber cuál es la materia sobre la cual estamos tratando de conseguir este objetivo. Medibles para poder trazar un estándar sobre el cual podamos compararnos para saber si estamos o no cumpliendo el objetivo. Alcanzables, que sean realistas, que no sean metas irreales, o sea, que tengamos pues los pies sobre la tierra, que sean objetivos alcanzables, que sean relevantes, que sean objetivos que tengan alineación con los planes nacionales de desarrollo, con el plan estatal de gobierno, con los planes incluso hasta puedo decir como mundiales. La Agenda 2030 es el plan macro hacia el cual pues tendríamos que estarnos orientando. Entonces, todos los objetivos que atiendan al cumplimiento, que tengan alineación hacia los planes sectoriales, los planes de gobierno, son relevantes. Cualquier otro objetivo que no nos ayude a conseguir ninguna de estas líneas o directrices, pues se puede considerar irrelevante. Y definidos en el tiempo, que nos pongamos una meta clara de cuándo vamos a conseguir este objetivo o cuándo se van a desarrollar las actividades para cumplir este objetivo. Un ejemplo,
Atender la totalidad de las peticiones de la ciudadanía que acuda a las oficinas del C-Gobernador mediante la respuesta y o canalización en tiempo y forma a las dependencias correspondientes con la finalidad de satisfacer sus necesidades durante el ejercicio en curso. Todos los componentes están insertos dentro de la redacción de este objetivo. Entonces, podemos nosotros con esta definición claramente identificar los riesgos que pueden atentar en contra del objetivo. ¿Cuál es un riesgo? Pues que no tengamos definida la forma, ¿sí? Dice el objetivo, que lo tengamos en tiempo y en forma. ¿Cuál es la forma? Tenemos procesos, procedimientos, está estandarizado, tenemos métricas. Entonces, si no las tenemos, ahí tenemos un primer riesgo, que no tengamos una metodología establecida o definida para poder hacer la medición del tiempo y la forma para cumplir este objetivo. Ahora, me voy a saltar esto. El siguiente punto, ya comprendimos pues la identificación de los objetivos, entonces ahora nos vamos a dar la tarea de identificar los riesgos. Y como ya les decía, los riesgos son estas actividades o eventualidades que en caso de presentarse van a atentar en contra del cumplimiento de los objetivos que tenemos trazados. Vamos a poner un ejemplo. Tenemos el objetivo de contar con un ambiente seguro de trabajo, ¿sale, vale? Este es el objetivo que estamos persiguiendo. Pero de repente, dentro del almacén, se presentó un conato de incendio. Y voy a utilizar nuevamente el ejemplo del fuego a manera de materializar, pues, lo que señalábamos del triángulo del fraude. Se presenta un fuego dentro del almacén. Entonces, en ese momento, la probabilidad de que suceda otra vez un nuevo riesgo, un nuevo conato de incendio, es alta, porque si ya sucedió una vez, seguramente puede suceder una segunda o una tercera vez. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es, una vez que ya se identificó, que ya se analizó, pues que se puede presentar un nuevo conato de incendio, preguntarnos por qué sucedió, por qué se propagó, cuáles fueron las causas que le dieron origen a que se presentara este incendio. En este caso, pues identificamos la existencia de un falso contacto que creó un cortocircuito más algunas otras. Entonces, vamos con base en estas causas, en estos factores, vamos a tratar de identificar actividades de control que nos ayuden a disminuir el impacto o la probabilidad de que este evento se vuelva a ocurrir. Por ejemplo, mantenimientos programados de las instalaciones eléctricas y simplemente es utilizar pues ahí un poco de lógica para poder identificar claramente cuáles son las actividades que podemos implementar para tratar de mitigar los riesgos. Ahora, es importante también saber qué tan cerca o qué tan lejos estamos de disminuir el impacto, la probabilidad de ocurrencia de este nuevo riesgo a través de distintos indicadores. Por ejemplo, respecto de la existencia de un falso contacto, un indicador que me puede decir si estoy cerca o lejos de que esta causa se vuelva a presentar es el número de reportes de falso contacto detectados. Entonces, con base en esto, estimada audiencia, podemos nosotros trazar una matriz de administración de riesgos. La matriz de administración de riesgos no es más que esta cédula que nos permite a nosotros identificar los factores de riesgo, los controles y los indicadores que los medios de verificación que nos van a permitir asegurar que nuestros riesgos identificados se están controlando y mitigando de forma adecuada. Entonces, todo esto que acabamos de ver lo vaciamos directamente en esta matriz de administración de riesgos. Pero entonces ahora queda la pregunta, una vez que ya hemos mapeado y administrado pues, los riesgos que hemos identificado, ¿aún así se puede presentar un nuevo incendio? Por supuesto que sí. Por eso es que la definición de control interno señala que vamos a asegurar razonablemente el cumplimiento de los objetivos. Entonces, todos los días estamos expuestos como entidades públicas a cambios y cualquier entidad simplemente porque todos los días amanecen condiciones y contextos situacionales distintos al día anterior. Entonces, todos los días nos enfrentamos al cambio y esta percepción de que todos los días nos enfrentamos al cambio es importantísimo para que las administraciones públicas consideren siempre la probabilidad de que se estén presentando nuevos riesgos. Entonces, hay que estar atentos a estos cambios y presentar o gestionar, pues, hacer una administración de riesgos adecuada. ¿Cómo vamos a administrar los riesgos? Como ya lo señalábamos, a través de factores, controles e indicadores, pero no es suficiente, hay que estar haciendo una evaluación periódica y esto lo vamos a hacer a través de la administración del riesgo residual. ¿Qué es el riesgo residual? Es este riesgo que nos queda después de los controles que hemos implementado. Imagínense a manera de fórmula aritmética, tenemos nuestro riesgo inherente, el riesgo que se da de por sí
ya por el hecho de que las actividades se pueden presentar o estas eventualidades que se pueden presentar en contra de los objetivos. El riesgo inherente menos la eficiencia de los controles que hemos implementado nos va a dejar un riesgo residual. Este riesgo residual es el que se tiene que administrar a través de una estrategia. Tenemos que implementar una acción correctiva que nos permita disminuir el impacto o la probabilidad de que ocurra este nuevo riesgo. Las estrategias que podemos optar nosotros por tomar para disminuir este riesgo es aceptar, evitar o mitigar o compartir el riesgo con terceros. Aceptarlo es, pues ¿sabes qué? El riesgo que me quedó es tan mínimo que honestamente voy a gastarme más, simplemente lo voy a estar monitoreando. Acepto ese pequeño riesgo que tenemos en puerta. Evitarlo, es decir, implementar actividades que nos ayuden, como ya les decía, a mitigar o a disminuir el impacto del riesgo. Compartirlo con terceros, es decir, pólizas de seguro. Nosotros siempre, nuestra flotilla, la flotilla de autos oficiales, pues está expuesta a eventualidades como un accidente. Entonces nosotros no podemos asumir ese riesgo. Para eso contratamos pólizas de seguro para tratar pues de abatir ese riesgo, pero lo estamos compartiendo con un tercero. Principalmente esa sería la actividad. Entonces, para poder administrar el objetivo, el riesgo adecuadamente, necesitamos implementar este tipo de estrategias. Se pueden presentar distintos tipos de riesgo, riesgo sobre la estrategia, riesgo sobre la reputación o la credibilidad de las entidades públicas, riesgos directamente sobre la operación de los procesos institucionales, riesgos regulatorios o contractuales, es decir, que no podamos cumplir con nuestras obligaciones o con lo que ya tenemos convenido o comprometido, riesgos financieros que enteramente van sobre la gestión de los recursos públicos y riesgos de información, ya sea información financiera o información no financiera. Entonces, reitero, el paradigma que señalaba que el control interno únicamente va a asegurarnos pues la eficiencia, la eficacia y la efectividad del uso y la gestión del ejercicio de los recursos públicos queda corta. Es importantísimo, por supuesto que sí, pero se pueden presentar muchos más riesgos que nos van a impedir pues cumplir con los objetivos institucionales. Ahora, para poder identificar cuál es el riesgo más importante sobre el cual nos podemos enfocar, el marco nos dice, pues trata tú de alinearte pues a las distintas metodologías o a un criterio específico que puedas utilizar para poder plantear en el eje o a través de un mapa de calor la gravedad y la probabilidad de que ocurra determinado riesgo. Entonces, la tolerancia a este riesgo la vamos a definir internamente, es decir, qué tan tolerable o hasta qué nivel me voy a permitir el impacto del riesgo y cuál va a ser la probabilidad o qué tan probable es que este riesgo se presente. Si tenemos un riesgo que es muy probable que se presente, es decir, pues sería muy frecuente que se presentara, y además es de total gravedad porque nos va a traer consecuencias nefastas en caso de que se presente, entonces es un riesgo que se tiene que clasificar dentro del cuadrante más importante, dentro del cuadrante, pues digamos que está en rojo. Sobre este nos vamos a enfocar y vamos a empezar a hacer una gestión, una administración adecuada de los riesgos. Finalmente, es importante también, dentro de los sistemas estatales, ya existen una serie de lineamientos que ya nos marcan pautas de cómo hacer la definición de nuestros mapas de calor. Entonces, sería relevante darnos a la tarea de evaluarlo. Ahora, como ya lo señalábamos también, dentro del análisis de los riesgos hacia los objetivos institucionales, es importante siempre considerar la probabilidad de actos de corrupción como riesgo precisamente. O sea, el riesgo de que se presente un acto de corrupción dentro de los procesos institucionales y siempre tiene que ser evaluado. Probablemente después de la evaluación identifiquemos que es un riesgo aislado, que no va a suceder, que es muy poco probable que suceda o que tiene un impacto irrelevante. Entonces, pues simplemente lo vamos a monitorear, pero ya no tendríamos que accionar o generar ninguna actividad para tratar de mitigar. Las actividades de control. Es importante definir definir y desarrollar estas actividades de control. El segundo principio señala que, de preferencia, estas actividades de control se desarrollen sobre base de tecnología y que se desplieguen estas actividades de control de forma documental. Como ya lo señalábamos, nuestro objetivo va en una dirección, el riesgo va en otra dirección. Nuestras actividades de control son estas salvaguardas que insertamos entre el objetivo y nuestro riesgo para ayudar al objetivo a conseguir
sus metas la meta que tiene programada. El control interno, vamos a ayudarle pues al empuje de los objetivos a través del establecimiento de políticas y procedimientos. Estas políticas y procedimientos van a documentar la serie de actividades de control que vamos a implementar dentro de las entidades públicas para cumplir estos objetivos. Las actividades de control pueden venir incluso desde el nivel estratégico. Es decir, pues tenemos riesgos a nivel de estrategia dentro de las entidades públicas, pero también tenemos riesgos a nivel de la operación. Les voy a poner un ejemplo. El ejemplo, bueno, por ejemplo, tenemos el riesgo de que la institución no cuente con directrices en materia de integridad, valores éticos y normas de conducta. Para esto vamos a proponer una actividad de control que sea emitir un código de ética y conducta institucional. ¿Cómo sabemos que esto es un riesgo? Como ya lo señalábamos, pues siempre vamos a considerar la probabilidad de que sucedan actividades de corrupción o actos irregulares dentro de los procesos institucionales, y esto viene directamente al amparo de lo que ya señalábamos, el componente, el principio y el punto de interés del cual estábamos comentando hace unos momentos. Pero también entonces dentro de las operaciones, digamos dentro del proceso de adjudicación, dentro del proceso de licitación, está el riesgo de que el personal de adquisiciones no cuente con normas de integridad que guíen su actuación al momento de contratar proveedores. Entonces, si se fijan, estos dos riesgos pues prácticamente se solucionan con la misma actividad de control. Entonces, cuando planteemos estas actividades de control, pues aseguremos o tratemos de alinear que la mayor cantidad de actividades de control que implementemos vengan desde el nivel estratégico, que tengan un impacto directo sobre las operaciones para hacerlo más eficiente. Pero esto no es lo óptimo, no es suficiente pues solamente contar con actividades de control a nivel estratégico. Es importante gestionar también actividades de control en la operación, y esto lo vamos a hacer a través de una diversificación. Tenemos que considerar pues todos los controles que podamos implementar y que nuestro presupuesto y además los objetivos lo permitan. Mientras más automatizados sean estas actividades de control, mejor. Vamos a confiar más en que la contabilidad se desarrolle de forma manual o que se haga a través de sistemas automatizados como SAP. Pues por supuesto que la información financiera que viene de un sistema SAP es más eficiente, es más rápida, es más eficaz, es más contundente y agiliza las operaciones y disminuye el impacto de que se puedan cometer errores en la operación. Entonces, lo que nos dice nuestro marco integrado de control interno es, en la medida de las posibilidades, analiza que las actividades de control que vas a implementar estén basadas en tecnología. Utiliza la tecnología como ayuda para que los servidores públicos no cometan errores o traten de disminuir el impacto, la probabilidad de ocurrencia de actos irregulares. Y deben de formarse, estas actividades de control deben de formar parte de los procesos que se ejecutan día a día. Las actividades de control no tienen que ser hechos aislados o no tienen que ser actividades adicionales, sino que deben estar dentro de nuestro proceso de ejecución. En las oficinas de recaudación, en las oficinas recaudadoras, una vez que al final hacemos el corte de caja y que se depositan directamente en las cuentas públicas de la Hacienda, pues tiene que existir una validación previa, hacer una revisión y ver, cotejar que efectivamente lo que tenemos registrado en sistema esté directamente pues en la caja para poder hacer el depósito. Y esto, digamos, es un ejemplo burdo, o en su caso, analizar, como se hizo en el gobierno del estado de Guanajuato, automatizar las oficinas de recaudación. Ahora ya es facilísimo pagar a través de OXXOs o pagar a través de una serie de aplicativos tecnológicos con cargo directamente a las tarjetas de crédito o de débito. Eso disminuye el impacto de que se puedan cometer actividades irregulares o el impacto de cometer errores. Entonces, es lo que nos señala, trata de utilizar la tecnología en amparo de los objetivos. También podemos implementar políticas institucionales que son directrices que nos van a ayudar al cumplimiento de los objetivos, y todas estas actividades de control tienen que estar documentadas en manuales. Como ya lo señalábamos, deben existir manuales por lo menos de organización, de procesos, de procedimientos que le van a ayudar a los servidores públicos a saber qué es lo que se tiene que ejecutar. Y estas actividades de control tienen que estar, como ya lo señalábamos, descritas dentro del flujo de las operaciones regulares de los procesos institucionales. Señalábamos que las actividades de control tienen que ser diversas. Mientras más actividades de control, mejor. Y todas estas actividades de control deben ayudarnos a conseguir nuestros objetivos institucionales. Podemos poner, como por ejemplo, podemos tener actividades de control preventivas, detectivas o correctivas,
manuales o automatizadas, institucionales a nivel estratégico o departamentales, actividades únicamente aplicables a una unidad administrativa específica. Señalábamos actividades preventivas, correctivas y detectivas. Las actividades preventivas nos ayudan a disminuir el impacto sobre irregularidades dentro o en las entradas de los insumos de los procesos. Un ejemplo claro de esto es, por ejemplo, al momento de que nosotros entregamos algún tipo de apoyo o beneficio hacia la sociedad, tenemos una serie de normativa que necesitamos cumplir. Y si no la cumplimos, pues ahí ya nos estamos enfrentando pues a un riesgo de que el programa o que el recurso se haya ejercido no en amparo al cumplimiento de los objetivos, las metas o el cumplimiento de la normativa aplicable. Entonces, una actividad de control muy clara es que al momento de recibir los expedientes de los beneficiarios, tengamos un pequeño checklist en el cual estemos validando que estamos cumpliendo con absolutamente todos los requisitos que se requieren para poder procesar este expediente. Esto se puede aplicar también en adquisiciones, en licitaciones. Digamos, es un ejemplo muy burdo, pero es un ejemplo muy claro que nos dice, estas actividades de control que estás implementando son preventivas, nos van a ayudar a prevenir que se presenten errores o que se presenten fraude directamente dentro de los procesos. Las actividades de control correctivas son aquellas que modifican ya productos que salieron mal o salidas que tenemos que salieron mal. Entonces, esto también lo podemos trazar directamente sobre algunos ejemplos, como por ejemplo, al momento que recepcionamos algunos bienes dentro de nuestro almacén institucional, pues la normativa CONAC señala que necesitamos, para que se dé el devengo, necesitamos nosotros dar la entera conformidad o satisfacción de que recibimos esos bienes como se generaron convenidos. Entonces, si no tenemos documentada esa evaluación, la entera satisfacción, ya estamos generando ahí un pequeño problema que nos puede acarrear pues alguna observación incluso con reguladores. Entonces, es importante pues considerar actividades que nos ayuden a corregir aquellos errores que puedan salir directamente del proceso. Y de los más importantes, pues, los controles detectivos, que directamente dentro del proceso nos ayudan a prevenir, mitigar y disminuir el impacto de errores o actividades irregulares, que pueden ser, por ejemplo, las supervisiones, las revisiones, las autorizaciones, las validaciones en los distintos procesos institucionales para generar, pues, este efecto de que todo mundo está revisando el control interno y todos son responsables del control interno. El principio de información y comunicación, en este me voy a ir muy rápido porque es la conclusión a la que queremos llegar, es que las entidades públicas necesitan utilizar información de calidad y relevante para la toma de decisiones. ¿Cómo vamos a saber si los controles están funcionando si los sistemas de información y comunicación no nos hacen llegar esa información? Los canales de comunicación que tenemos institucionales no nos están haciendo llegar la información de calidad y relevante necesaria para la toma de decisiones. ¿Cómo el titular de la institución se va a enterar de probables actos irregulares si no tenemos los canales de comunicación adecuados? ¿Cómo vamos a saber si no están sucediendo actividades irregulares en la ciudadanía si no hemos aperturado canales de comunicación con la sociedad o con los proveedores o con los distintos grupos de interés para conocer, pues, las distintas actividades irregulares que se puedan estar presentando probablemente? Entonces, el cuarto componente nos dice: asegúrate de generar y utilizar información relevante, entidad pública. Comunica información de forma interna para que todos los responsables de los distintos procesos institucionales cumplan sus objetivos y cumplan con sus responsabilidades de control. Y además comunícate de adentro hacia afuera con los distintos grupos de interés y plantea esquemas o canales de comunicación de afuera hacia adentro para poder recibir la información que sea competente. Entonces, nos habla de la calidad sobre la información. Esta información, ¿cómo podemos asegurar que es de calidad? Cuando es verificable, es decir, tenemos varios periodos para comparar, es correcta, está libre de errores y de incorrecciones, está retenida, es decir, es confidencial cuando lo amerita, es accesible para quien tiene que acceder. No sé si les ha pasado, pero ¿cómo voy a ejecutar mi proceso si no me están dando los insumos o la información necesaria para poder procesarla? Esto es un tema relevantísimo y esto genera muchísimo desperdicio a nivel institucional. Asegurar que aquellos funcionarios que requieren determinada información tengan acceso a esa información, que esté protegida y salvaguardada,
que sea oportuna, que llegue en el momento en el que se requiere y no 3 años después cuando ya no me es de utilidad, que sea válida, que esté actualizada y que sea suficiente. Estos son los requisitos mínimos que debería tener la información que transita de adentro hacia afuera, de afuera hacia adentro, de manera horizontal y vertical dentro de las entidades públicas, así como lo esquematizo aquí. Yo pongo siempre el ejemplo que los canales de comunicación tienen que ser como la tubería por la cual transita el agua potable dentro del edificio. De la misma forma tiene que transitar la información. Si no tenemos esta información, nos estamos arriesgando a cometer o a no conseguir los objetivos que nos hemos pactado institucionales o que se tomen decisiones incorrectas porque no se tiene precisamente esta información adecuada. El marco integrado de control interno nos determina que para que sea adecuada y sea de calidad y relevante esta información, hay que definir los métodos o los medios pues más relevantes o más importantes para los públicos a los cuales vamos enfocados. Entonces, hay que hacer un análisis para saber cómo es que podemos obtener o captar información relevante y cómo podemos también transmitir información relevante hacia los distintos grupos de interés. Tenemos redes sociales, de acuerdo, ese es nuestro primer canal de comunicación con el sector público, pero probablemente con los proveedores no. Entonces, ¿qué implementamos con los proveedores para que también les llegue la información que se requiere para el cumplimiento de nuestros objetivos? Eso es pues, un tema de comunicación e información importantísimo dentro de las entidades públicas. Finalmente, la supervisión. Como ya señalábamos, el último de los componentes establece o determina que está bien, tenemos una cultura organizacional en donde ya tenemos a los mejores empleados, a los mejores servidores públicos, los más capaces. Hemos identificado claramente nuestros objetivos, cada uno tiene determinados sus objetivos, cada unidad responsable sabe hacia dónde va. Hemos identificado los riesgos que en caso de que se presenten pueden afectar el cumplimiento de los objetivos. Hemos implementado actividades de control que nos van a ayudar a disminuir el impacto o la probabilidad de ocurrencia de los riesgos. Hemos implementado también canales de comunicación, ahora la información fluye de forma adecuada, pero si no lo supervisamos, si periódicamente no revisamos el funcionamiento de nuestro sistema de control, pues todo este trabajo y este despliegue de actividades termina siendo inoperante y por ende, pues ya no es funcional. Entonces es importante que también estemos supervisando de forma periódica la funcionalidad de nuestro sistema de control interno. Para esto vamos a considerar dos factores: que el sistema de control interno esté presente y esté funcionando. Presente significa pues, que efectivamente esa actividad de control sigue operando, funcionando, que me está ayudando a mitigar o a cumplir el objetivo que he planteado para ese objetivo, para esa actividad de control. Si la actividad de control estaba planteada para ayudar a disminuir el número de incidencias en reportes de incorrecciones sobre información financiera, pues entonces tengo que medir si efectivamente esta actividad de control me está ayudando a disminuir ese impacto o por el contrario, se sigue viendo el mismo nivel. Entonces, eso significa que mi control o la actividad de control que he implementado no es eficiente y necesito reformularla y replantearla. Entonces, podemos tener distintos tipos de evaluaciones sobre el sistema de control. Podemos generar actividades concurrentes, es decir, sobre procesos que se están ejecutando en tiempo real o sobre actividades o de forma separada sobre procesos que ya cerraron, es decir, sobre registros o sobre productos que ya se entregaron. Ejemplo, sobre expedientes que ya se entregaron a los beneficiarios, hacer una validación. O podemos revisar en tiempo real la entrega de los recursos hacia los beneficiarios de nuestros programas sociales. Ese puede ser una evaluación de control interno, ya sea concurrente o separada. También podemos generar autoevaluación, es decir, que los propios funcionarios y servidores públicos de la institución revisen y evalúen, o independientes, que algún órgano interno de control o algún otro regulador, como las entidades de fiscalización superior, hagan una auditoría sobre la eficiencia y la eficacia de mi sistema de control interno. Entonces, los hallazgos que se detecten de todas estas evaluaciones necesitan ser comunicados con oportunidad a los órganos de gobierno para que se tomen las acciones correctivas necesarias. Eso es lo que señala pues nuestro marco. Podemos implementar una serie de controles para poder, o actividades para poder monitorear de forma adecuada la presencia y el funcionamiento de nuestro sistema de control. Por ejemplo, el monitoreo de las operaciones, lo que ya señalaba.
¿Por qué no nos damos a la tarea de sobre algún tipo de proceso de adjudicaciones, en tesorería, en la entrega de beneficiarios, de expediente, perdón, la entrega de apoyos a beneficiarios o de entrega a subsidios o algún otro proceso específico? Mapeemos las actividades de control y revisemos si están presentes y si están funcionando. Esos pueden ser monitoreos sobre las operaciones directamente o sobre las personas y conductas, que es algunas de las actividades que ha establecido, que ha tomado pues el sistema estatal de fiscalización o las contralorías, que es revisar, por ejemplo, la evolución patrimonial de determinado servidor público para ver si es que alguno de ellos no tiene alguna conducta indebida o el número de inasistencias. Ese tipo de temas sobre conducta, sobre evaluación de los servidores públicos, permite identificar si nos estamos aproximando a algún tipo de riesgo de corrupción, de irregularidad o de actividad fraudulenta. Y como ya lo señalábamos, pues también podemos monitorear nuestro sistema de control interno a través de auditorías, ya sean auditorías continuas o auditorías independientes, auditorías constantes sobre los procesos institucionales o auditorías de terceros o ajenos como los órganos o con determinada independencia como los órganos de control o las entidades de fiscalización. Finalmente, ¿cuáles son los beneficios de tener implementado un sistema de control interno? Le proporciona a los responsables de ejecutar las actividades operativas una confianza y seguridad sobre el cumplimiento de los objetivos, porque como ya tenemos las actividades de control, tenemos mapeados los procesos, tenemos directamente los manuales que nos van a determinar las funciones y responsabilidades que yo tengo como funcionario público, como servidor público, entonces puedo orientarme de forma más proactiva hacia el cumplimiento de los objetivos. También brinda retroalimentación. Acuérdense que el sistema de control interno no es punitivo, no se trata de, están haciendo las cosas mal. No, se está revisando un proceso, estamos tratando de mejorarlo para hacer el trabajo más eficiente y un trabajo más eficiente va a generar mayor valor público y también va a ayudar a disminuir el estrés que se puede generar sobre los servidores públicos. Entonces, es un ganar-ganar, porque además, como ya lo habíamos considerado, las presiones internas, las presiones como cargas de trabajo adicionales o cargas excesivas, pueden orillar a los servidores públicos a cometer actividades irregulares. Ahora, sobre las actividades de control que se implementen, pues como nos encontramos en el sector público, y esto lo marca también el marco integrado de control interno, la administración debe evaluar el costo-beneficio de implementar determinadas actividades de control. Si al final, como dicen en mi pueblo, sale más caro el caldo que las albóndigas, pues mejor tratemos de reanalizar y buscar una actividad de control distinta que tenga el mismo impacto, que nos ayude a mitigar el riesgo sin la necesidad de crear, por ejemplo, un sistema súper sofisticado. Si al final del día me va a salir más caro, pues yo creo que por ahí la administración tendría la competencia de evaluar si efectivamente es lo más interesante. Ahora, y ya para cerrar, como ya lo señalábamos, el control interno gubernamental no es responsabilidad de los órganos internos de control. Los órganos internos de control son los responsables de vigilar y supervisar y dar retroalimentación sobre la eficacia y eficiencia del sistema de control interno. Pero la responsabilidad del control interno gubernamental es de todas y todos los servidores públicos que trabajan en esa entidad, desde el órgano de gobierno, el titular y los distintos servidores públicos. Cada uno de nosotros tenemos un impacto sobre el cumplimiento de los objetivos, sobre las actividades de control. Yo, como funcionario público, como servidor público, necesito conocer mi proceso, necesito saber cuáles son las entradas y las salidas, qué tengo que entregar, cuáles son mis objetivos, mis metas, y si identifico alguna actividad de control dentro del proceso, ejecutarla con toda puntualidad para asegurar que los objetivos y las metas programadas se van a conseguir. En caso de que identifique algún riesgo que se pueda presentar dentro del proceso, hacerlo de conocimiento a través de los canales que se hayan definido para que se puedan implementar actividades de control. Entonces, nosotros somos responsables del control interno gubernamental, los titulares son responsables y los órganos de gobierno son responsables de vigilar la operación de este sistema de control interno y los riesgos que se hayan identificado, y los órganos internos de control y las entidades de fiscalización superior son responsables de vigilar la eficiencia, la eficacia del sistema de control interno y recomendar mejoras de control sobre los procesos institucionales de las entidades públicas. En mayor o menor medida, eso es lo que hace la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato al momento de hacer planteamiento de recomendaciones de control. Recomienda cómo puedes mejorar tu sistema de control interno para que determinada incidencia no vuelva a suceder. Entonces,
uno de los puntos es, cuando identifiquemos estos hallazgos, ¿tratamos de esconderlos? No, lo que hacemos es analizar las causas e implementar actividades de control que nos ayuden a mitigar el riesgo. Entonces, finalmente, pues aquí cierro con una frase de Thomas Jefferson que dice, la eterna vigilancia es el precio de la libertad. Eso decía el expresidente de Estados Unidos, y pues con esto cierro esta pequeña charla. Es muchísima información, y luego con la conectividad, pues por ahí me fui un poquito acelerado, pero quedo a su disposición en caso de que tengan alguna duda, pregunta, incluso a través de correo electrónico. Les agradezco mucho el espacio, la atención, y pues quedo atento en caso de que exista algún comentario. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, director, por su valiosa participación. Tenemos alguna pregunta registrada. Vamos a darle salida, si nos permiten, por favor. Adelante con la pregunta. La pregunta dice, si el marco integrado de control interno es un modelo de Estados Unidos tropicalizado para México, ¿de acuerdo a la realidad de México, es suficiente? Muchas gracias. Esa es una excelente pregunta. Y definitivamente nos tomaría pues hacer una sesión, incluso sería interesante a nivel de sistema estatal de fiscalización, hacer un análisis sobre los conceptos, las conceptualizaciones y los puntos de interés que vierte el marco integrado de control interno. Lo que nos señalan es una serie de definiciones o de directrices de hacia dónde tenemos que actuar o qué es lo que tendríamos que estar haciendo en materia de control interno gubernamental. Pero por supuesto que cada entidad pública, con base en su mandato legal, en los requisitos, en los requerimientos específicos que tenga de sus distintos grupos de interés, puede hacer la adaptación de estas directrices para conceptualizarlas y bajarlas directamente dentro de las entidades públicas. Entonces, digamos que es el marco, digamos, es simplemente sobre cuál podemos nosotros dibujar o diseñar nuestro propio sistema de control interno, siempre y cuando no nos salgamos de estas directrices. A mi entender, no es que sea suficiente, sino más bien la suficiencia la ponemos nosotros. Nosotros diseñamos nuestro sistema de control interno, y los distintos reguladores deberían de hacer una evaluación efectiva y contundente sobre si el sistema de control interno ha sido implementado de forma adecuada. Eso nos ayudaría muchísimo en el combate a la corrupción, empezando desde casa. Entonces, pues respondiendo a la pregunta, sería suficiente en la medida en que nosotros diseñemos un sistema de control interno suficiente. Gracias. Siguiente pregunta, por favor. La siguiente pregunta dice, ¿ya se publicó la actualización de los lineamientos de control interno para la administración pública en Guanajuato? Este es un tema, me parece que sí, igual lo puedo confirmar. Me gustaría pues acercarme precisamente con el sistema estatal de fiscalización y con el grupo de interés. Tengo entendido que a este momento se han difundido y publicado a nivel interno los lineamientos actualizados que se pueden utilizar y que vienen también del marco integrado de control interno. Honestamente desconozco en qué versión se encuentra y cuál sería la actualización, pero pues nos damos a la tarea de investigarlo, y si nos permiten, pues a través del correo electrónico se determina. Me están haciendo por acá la precisión que están autorizados por el Comité Rector del Sistema Estatal de Fiscalización. Entonces tenemos unos lineamientos vigentes definitivamente que podemos utilizar como base para poder adecuar nuestros propios lineamientos de control interno y diseñar e implementar un sistema de control que nos permita pues hacerle frente a este tipo de actividades y el cumplimiento sobre todo de los objetivos.